En marzo de 1995, dos países aliados, miembros de la OTAN y con buenas relaciones diplomáticas, estuvieron a punto de protagonizar uno de los mayores conflictos pesqueros del siglo XX. Hubo persecuciones en alta mar, disparos de advertencia, un barco apresado por fuerzas especiales y una batalla diplomática que ocupó portadas en todo el mundo. Esta es la historia de la llamada Guerra del Fletán. Para entender lo que ocurrió hay que viajar décadas atrás. Durante buena parte del siglo XX, el Atlántico Norte era uno de los caladeros más ricos del planeta. Sus aguas frías albergaban enormes bancos de bacalao, merluza, gallineta y también fletán negro, un pez muy apreciado por su carne. Pero había un problema. Durante años, barcos de numerosos países pescaron cada vez más y más. La tecnología mejoraba, los barcos eran gigantescos y las capturas aumentaban sin descanso. El resultado fue el previsible. Muchas especies empezaron a desplomarse. Canadá fue uno de los países más afectados. En 1992 tuvo incluso que cerrar la histórica pesquería del bacalao de Terranova, dejando sin trabajo a decenas de miles de personas. Para los canadienses, aquello era una auténtica tragedia nacional. Frente a las costas canadienses existía una zona especialmente conflictiva. Dentro de las 200 millas náuticas, Canadá tenía pleno control sobre la pesca. Pero justo más allá comenzaban las aguas internacionales, donde podían operar barcos de otros países bajo las normas de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste, conocida como NAFO. Entre esos países estaba España. La flota española, especialmente la gallega y la vasca, era una de las más importantes de la zona, y dependía en gran medida de esos caladeros. Canadá estaba convencida de que muchos barcos extranjeros estaban capturando demasiado fretán y utilizando redes ilegales con una malla demasiado pequeña, capaces de atrapar incluso a peces juveniles. España respondía que cumplía las normas internacionales y que Canadá pretendía extender ilegalmente su autoridad más allá de sus aguas. El choque era inevitable. En 1995, el gobierno canadiense tomó una decisión sorprendente. Aprobó una ley que permitía perseguir y detener barcos extranjeros incluso fuera de sus aguas territoriales. Se consideraba que estaban poniendo en peligro los recursos pesqueros. Era una medida muy polémica. Muchos países la consideraban una violación del derecho internacional, pero Canadá estaba decidida a enviar un mensaje. Y ese mensaje tenía un objetivo claro: los grandes arrastreros europeos. El 9 de marzo de 1995 llegó el momento que dio la vuelta al mundo. El barco español Stay, con base en Galicia, faenaba en aguas internacionales, cuando fue interceptado por patrulleras canadienses. Comenzó una persecución. Durante varias horas los barcos navegaron a toda velocidad, mientras las autoridades canadienses realizaban disparos de advertencia. Finalmente, comandos armados abordaron el pesquero y lo obligaron a dirigirse al puerto canadiense de San Juan de Terranova. Las imágenes parecían sacadas de una película, pero aquello era completamente real, y la crisis acababa de estallar. España reaccionó con enorme dureza. El gobierno denunció que Canadá había secuestrado un barco que se encontraba en aguas internacionales. La Unión Europea respaldó a España y acusó a Canadá de actuar fuera de la legalidad. Mientras tanto, Canadá defendía que el Stay utilizaba redes ilegales. Para demostrarlo, llegó incluso a exhibir públicamente una de las redes del barco frente a periodistas de todo el mundo. España respondió que aquella red había sido manipulada y que no correspondía con la utilizada durante la inspección. Ya no era solo una discusión sobre pesca, era una batalla política, jurídica y mediática. Aunque nunca existió un peligro real de guerra entre ambos países, la tensión alcanzó niveles poco habituales. Patrulleras canadienses y barcos pesqueros españoles coincidían constantemente en la zona. España llegó a enviar al patrullero de la Armada Serviola para proteger a su flota y mostrar presencia. La situación era seguida muy de cerca por la OTAN y por numerosos gobiernos europeos. Nadie quería que un conflicto por la pesca terminara provocando un incidente internacional de mayor gravedad. Por suerte, eso nunca ocurrió. Después de semanas de enorme tensión, comenzaron las negociaciones. Finalmente, España, Canadá y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo. Se endurecieron los controles. Se implantaron sistemas de inspección mucho más estrictos. También se reforzó el seguimiento científico de las poblaciones de peces y se establecieron nuevas medidas para evitar la sobrepesca. Poco a poco la tensión fue desapareciendo. El Stay regresó a España y las relaciones diplomáticas volvieron a normalizarse.
La guerra del Fretán dejó una enseñanza muy clara. Los recursos del mar no son infinitos. Cuando varios países dependen del mismo caladero, la cooperación resulta mucho más eficaz que la confrontación. Hoy los sistemas internacionales de control pesquero son mucho más estrictos que en los años 90, en parte gracias a las lecciones aprendidas durante aquella crisis. Paradójicamente, ambos bandos defendían algo que consideraban justo. Canadá quería proteger unos recursos pesqueros que estaban al borde del colapso. España defendía el derecho de su flota a trabajar en aguas internacionales conforme a las normas existentes. Aquella diferencia de interpretación estuvo a punto de desencadenar uno de los mayores conflictos diplomáticos de la historia reciente del Atlántico Norte. Y todo por un pez que la mayoría de gente nunca había oído hablar. Porque a veces las mayores crisis internacionales no empiezan por petróleo, fronteras o ejércitos. Empiezan por una red, un barco y un fretán.